Carmen me besó esa noche con un sabor que no reconocí. Era dulce, casi artificial, como el sabor de algo que intentaba cubrir un mal gusto. Nunca antes lo había sentido, y sin saber por qué, me quedé con esa sensación atravesada en la garganta durante toda la cena. Me dijo que se había quedado trabajando tarde en un proyecto para una marca de perfumes. No le di importancia en ese momento, pero ahora que lo pienso, aquel beso fue la primera grieta en el cristal que hasta entonces era nuestra vida juntos. Una semana después, estábamos en una cena con amigos. Carmen llevaba un vestido negro que siempre decía que era su favorito, y no podía apartar la mirada de su móvil, aunque intentaba disimularlo detrás de su copa de vino. Cuando ella se levantó para ir al baño, Andrés, mi mejor amigo desde la infancia, se inclinó hacia mí y, con un tono más serio del que nunca le había escuchado usar, me susurró. Manu, no quiero meterme en tu vida, pero, ¿has notado algo raro con Carmen últimamente? Lo miré confundido. ¿A qué te refieres? Andrés se encogió de hombros, pero sus ojos me decían algo que no quería escuchar. Solo digo que tal vez deberías prestar más atención. No le di mayor importancia a lo que me dijo. O mejor dicho, no quería dársela. Pero esa noche, al volver a casa, mientras Carmen dormía profundamente, empecé a pensar en su comentario. ¿Por qué me lo había dicho? ¿Qué había notado que yo no? Andrés siempre había sido alguien reservado, alguien que no hablaba por hablar. Algo debía haber visto. Fue en la fiesta de cumpleaños de Paula, una amiga en común, cuando todo empezó a tomar forma. Carmen estaba increíblemente animada, algo más de lo habitual. Reía más fuerte, se movía por la sala con una energía que yo no veía desde hacía años. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la manera en que se inclinaba hacia un hombre que no conocía. No era descarado, pero había algo en sus gestos, una mano en el brazo de él, una risa ligeramente exagerada. Como si hubiera un mundo entero entre ellos del que yo no formaba parte. ¿Quién es ese? Le pregunté a Paula, disimulando mientras servía una copa. Ah, es Álvaro, el nuevo socio de Carmen en uno de sus proyectos. Un tipo muy majo, ¿no crees? ¿Socio? Esto era nuevo para mí. Carmen nunca me había hablado de ningún Álvaro. Cuando Carmen volvió a casa esa noche, se desmaquilló rápido y se metió en la cama antes de que yo pudiera decirle nada. No dormí. Algo se había roto en mí esa noche, aunque aún no entendía qué. Lo único que sabía era que ese beso con sabor extraño no había sido casualidad. Esa semana me obsesioné. No era algo que hubiera planeado, pero cada movimiento de Carmen empezó a sentirse como una pieza de un rompecabezas que necesitaba armar. Empecé a fijarme en cosas en las que nunca había reparado, como su voz subía de tono al hablar por teléfono, cómo se arreglaba más de lo usual antes de salir, o cómo parecía distraída cuando estábamos juntos en el sofá viendo alguna serie. Nunca habíamos sido una pareja que revisara los movimientos del otro, de hecho, me enorgullecía de nuestra confianza mutua. Pero esa confianza se sentía ahora como un chiste de mal gusto. El viernes, Carmen tenía una reunión. No era raro que trabajara con clientes fuera de casa, pero ese día dijo algo que me dejó una sensación incómoda. No me esperes para cenar, Manu. Puede que se alargue. Hizo una pausa mientras recogía su bolso y me dio un beso rápido. No hubo contacto visual. Algo dentro de mí quiso detenerla, preguntarle exactamente dónde estaría o con quién, pero me contuve. No quería parecer paranoico. Cuando cerró la puerta, me quedé de pie en el salón, mirando el reloj. Pasaron 15 minutos antes de que me moviera. Agarré mis llaves y salí. No sabía qué estaba buscando, pero sentí que tenía que hacerlo. La rutina de Carmen había cambiado últimamente, y era hora de dejar de fingir que no lo había notado. Subí al coche y esperé cerca de casa, sin un plan claro. 10 minutos después,
vi cómo el coche de Carmen doblaba la esquina. La seguí a una distancia prudente, sintiéndome estúpido pero incapaz de detenerme. La ruta no tenía nada de especial hasta que ella giró hacia un barrio que no reconocí. Aparcó frente a un pequeño restaurante con mesas afuera. Desde donde estaba, podía verla entrar al lugar, pero lo que realmente llamó mi atención fue el hombre que salió a recibirla. Era el mismo tipo de la fiesta, Álvaro. Los observé desde el coche, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. Se sentaron en una mesa, riendo y hablando con una familiaridad que me hizo sentir un extraño. Álvaro se inclinaba hacia ella con una sonrisa amplia, y Carmen jugaba con su copa de vino, como si cada palabra que él decía fuera lo más interesante del mundo. No pude soportarlo más. Salí del coche, pero no me acerqué al restaurante. Me quedé parado en la acera, tratando de decidir qué hacer. Un hombre salía del lugar y casi chocó conmigo. Se disculpó, y yo solo asentí, incapaz de articular palabra. Finalmente, volví al coche. Me quedé allí, observándolos. No hubo contacto físico evidente, pero la complicidad entre ellos era innegable. Carmen siempre había sido cálida con sus amigos, pero esto era diferente. Su lenguaje corporal gritaba algo que no quería entender. Cuando se levantaron, no se despidieron ahí. En lugar de eso, ambos caminaron hacia el coche de Álvaro, estacionado unas calles más allá. La vi entrar, y él le abrió la puerta como si estuviera en una cita. Lo seguí de nuevo, con las luces apagadas, asegurándome de no ser visto. Llegaron a un edificio de apartamentos. Carmen salió del coche con una sonrisa que hacía años no veía. Subieron juntos, y ahí fue cuando lo supe. No necesitaba ver nada más. Volví a casa como un autómata, sin emociones claras. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y una extraña calma que no podía explicar. Me senté en el sofá, sin encender la luz, tratando de procesar lo que había visto. ¿Había alguna manera de justificarlo? ¿Una explicación razonable para lo que acababa de presenciar? Carmen volvió pasada la medianoche. Entró al salón, dejándose los tacones en la entrada. Me sorprendió que pareciera tan despreocupada, incluso feliz. Cuando me vio, se detuvo un momento, pero luego sonrió. ¿Qué haces aquí tan tarde? Pensé que estarías durmiendo. No respondí. Solo la miré, estudiando cada detalle de su rostro. Ella notó algo, porque se tensó ligeramente. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a mi lado. Sí, mentí. No quise confrontarla en ese momento. Todavía necesitaba procesarlo, asegurarme de tener algo más que un presentimiento. Ella me miró por un instante más, como si esperara que dijera algo, pero cuando no lo hice, se encogió de hombros y se fue al dormitorio. Esa noche no dormí. El sábado, mientras ella salía a hacer compras, decidí tomar el control. Contraté a un investigador privado. No era algo que pensé que haría jamás, pero necesitaba pruebas. Algo tangible que pudiera sostener frente a ella y decirle, mira, no puedes negarlo. 2 días después, recibí un sobre en el buzón. Dentro había fotos. Carmen y Álvaro entrando juntos al mismo apartamento, saliendo horas después. No eran muchas, pero eran suficientes. Me senté en la mesa del comedor con las fotos extendidas frente a mí. Ahí estaba, la prueba de que la vida que creía tener era una mentira. Las fotos sobre la mesa parecían gritarme. En cada imagen, Carmen y Álvaro quedaban expuestos. Una de ellas mostraba a Álvaro tocándole la espalda mientras subían al apartamento. Otra, más reveladora, los capturaba entrando juntos. No necesitaba ser un genio para entender lo que pasaba ahí dentro. No había excusas que valieran. Esperé a que Carmen llegara a casa ese martes por la noche.
Ella había dicho que iba a salir con las chicas a cenar, algo que últimamente hacía más seguido. Me senté en el sofá del salón, con las fotos en un sobre a mi lado. No había encendido ninguna luz, la penumbra me servía para calmar los nervios y planear cómo abordar el tema. ¿Debía ser directo? ¿O empezar con una pregunta inocente para escuchar qué mentira me soltaba primero? Finalmente decidí que no había espacio para rodeos. A las 11:30 escuché el tintineo de sus llaves. Entró en casa, sus tacones resonando en el suelo de madera. Me observó en el sofá, un poco sorprendida de verme despierto. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó mientras dejaba su bolso sobre la mesa. Noté que evitaba el contacto visual. Esperándote, respondí con voz calmada, aunque sentía como la rabia me subía por el pecho. Carmen frunció el ceño. Seguramente no esperaba que mi tono fuera tan serio. Se quedó de pie frente a mí, cruzándose de brazos. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Siéntate, le dije, señalando el sofá frente al mío. Ella dudó por un instante, pero finalmente obedeció. Al sentarse, noté que jugaba con sus manos, un gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa. La tensión en el ambiente era palpable. Tomé el sobre y lo coloqué en la mesa entre nosotros. No lo abrí de inmediato. Quería observar su reacción. Necesitamos hablar de Álvaro, dije, manteniendo mi mirada fija en ella. Sus ojos se abrieron ligeramente, y vi como un leve temblor recorría sus labios antes de que intentara disimular. Aún así, trató de mantener la compostura. ¿Qué pasa con Álvaro? Es un cliente, ya te lo dije. ¿Qué tiene eso de malo? Es un cliente, claro, respondí, levantando el sobre y sacando las fotos. Las coloqué una a una frente a ella. No dije nada más. No hacía falta. Carmen las miró, y por un momento pareció que iba a negarlo, pero luego bajó la mirada. Un silencio pesado llenó el cuarto. Finalmente, habló, con la voz apenas un susurro. No es lo que piensas. Sentí como la rabia explotaba dentro de mí. Me incliné hacia adelante, sin gritar, pero dejando que mi tono cortante dejara clara mi furia. ¿De verdad? ¿Vas a intentar esa excusa? Carmen, las fotos hablan por sí solas. No soy estúpido. Ella levantó la vista, y por primera vez en años, la vi asustada. No era miedo a mí, sino a las consecuencias de lo que acababa de desmoronarse entre nosotros. Fue un error, Manuel. Solo pasó un par de veces. Yo, no sé en qué estaba pensando. ¿Un error? Repetí, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Un error es tropezarte, Carmen. Esto fue una decisión. Lo planeaste, mentiste, lo repetiste. No me vengas con excusas. No me grites. Replicó, levantando la voz por primera vez. Pero no sonaba como la mujer firme que solía ser, su tono era más defensivo, como si intentara protegerse de su propia culpa. Estaba confundida. No significa nada, Manuel. Nada. Esa última frase me golpeó como un ladrillo. ¿Nada? Respondí, riendo sin humor. ¿Arruinar 12 años de matrimonio por nada? ¿Te escuchas? ¿De verdad crees que puedes barrer esto bajo la alfombra como si no hubiera pasado? Carmen empezó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. Me miró con los ojos llenos de desesperación. Manuel, por favor. No quería que esto pasara. No sé por qué lo hice. Estaba aburrida, sentía que, no sé, algo faltaba entre nosotros. Pero no significa que no te ame. Eso fue demasiado. ¿Que no me amas? ¿De qué demonios hablas? Si me amaras, no estaríamos teniendo esta conversación.
No estarías yéndote a un apartamento con otro hombre mientras yo estoy en casa pensando que tengo una esposa fiel. Se cubrió la cara con las manos, sollozando como si eso fuera a borrar lo que había hecho. Me sentí frío, distante, como si estuviera viendo esta escena desde fuera. Finalmente, me levanté. ¿Sabes qué? No quiero tus disculpas vacías. No quiero tus lágrimas de cocodrilo. Voy a dormir en el sofá esta noche, porque no puedo ni mirarte ahora mismo. Mañana hablaremos de cómo vas a explicar esto cuando lo llevemos al abogado. Carmen intentó detenerme, agarrándome del brazo. Por favor, Manuel, no hagas esto. Puedo arreglarlo. Podemos arreglarlo. Me zafé de su mano y la miré por última vez esa noche. No hay nosotros que arreglar, Carmen. Tú lo destruiste. Me fui al sofá y me tumbé, pero no pude dormir. Cerraba los ojos, y todo lo que veía eran esas fotos, esas risas, esas miradas que le dedicaba a Álvaro. Lo más irónico era que, en ese momento, no sabía si estaba más enfadado con ella o conmigo mismo por no haberlo visto venir. Esa noche, el matrimonio que pensaba que era sólido como una roca quedó reducido a polvo. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá con un dolor de cuello insoportable. Carmen no estaba por ningún lado, lo cual era perfecto. Prefería no verla. En el aire flotaba ese silencio incómodo que ocurre después de un conflicto importante, pero para mí, era más un alivio que una carga. Necesitaba espacio para pensar. Mientras me preparaba un café, repasaba mentalmente la situación. Las fotos, sus lágrimas, sus disculpas huecas, todo. Tenía claro que no podía dejar que esto terminara simplemente con un divorcio donde ella se llevara la mitad de todo y saliera como si nada. No, eso no iba a suceder. No después de lo que había hecho. Me senté en la mesa de la cocina con mi café en la mano, viendo el sobre que contenía las fotos. Lo abrí y las miré una por una. No solo eran una prueba de su infidelidad, eran un recordatorio de lo que había perdido. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo había permitido que Carmen ocultara una parte de su vida tan descaradamente? Y más importante aún, ¿qué iba a hacer al respecto? Tomé mi teléfono y llamé a David, mi abogado. Lo conocía desde la universidad y era uno de los pocos en quienes realmente confiaba. David, necesito que me ayudes con algo urgente. Manuel, claro, ¿qué pasa? Voy a divorciarme, y quiero que esto sea lo más limpio y rápido posible, pero también lo más doloroso para ella. David hizo una pausa, y por un momento pensé que iba a intentar hablarme de calma y racionalidad, pero no lo hizo. Entendido. Pásate por mi oficina esta tarde, y empezamos. Colgué y me sentí algo mejor. No mucho, pero algo. La idea de tomar el control me daba fuerzas. Sin embargo, eso no era suficiente. Carmen tenía que aprender una lección, algo que no olvidara fácilmente. Primero, decidí revisar todos nuestros documentos financieros. Sabía que ella no era muy organizada con estas cosas, siempre había dejado la mayoría en mis manos. Me dirigí al despacho que compartíamos en casa y comencé a buscar facturas, contratos, extractos bancarios. Todo. Encontré algunos movimientos sospechosos en nuestras cuentas conjuntas. Compras que no parecían encajar con nuestra rutina habitual, reservas en hoteles, cenas caras, incluso un par de vuelos. Álvaro no solo era su amante, también había sido su socio en gastar el dinero que yo ganaba. No era una sorpresa, pero el descubrimiento me enfureció aún más. Esto no era solo una traición emocional, también era un abuso de confianza en el plano económico. Decidí que era hora de ponerla en evidencia. Esa tarde, después de la reunión con David, tomé mi laptop y empecé a recopilar toda la información, las fotos, los movimientos bancarios, los recibos.
Armé un archivo sólido que no dejaba espacio para que Carmen pudiera defenderse. Al día siguiente, contacté a su jefe. Había algo que quería saber, algo que podía cambiar las reglas del juego. Después de un par de llamadas, obtuve lo que necesitaba, la confirmación de que Álvaro no solo era su amante, sino también un cliente clave para la empresa de diseño gráfico de Carmen. Eso significaba que cualquier escándalo entre ellos podía afectar sus ingresos. Esa noche, esperé a que Carmen volviera a casa. No estaba seguro de cómo reaccionaría cuando le mostrara lo que tenía planeado, pero eso era parte del plan. Quería verla enfrentar las consecuencias de sus actos en tiempo real. Cuando llegó, la vi entrar con el mismo aire de cautela que había tenido la noche anterior. Sabía que algo iba a pasar, pero claramente no imaginaba hasta dónde había llegado. «Tenemos que hablar», le dije, señalando el sofá. Ella asintió y se sentó frente a mí, sin decir una palabra. Dejé el archivo en la mesa, frente a ella, y me senté al otro lado. «Antes de que empieces con tus excusas, quiero que sepas que ya no me interesan. He pasado el día reuniendo todo lo necesario para que este divorcio sea lo más justo posible para mí y lo más difícil para ti». Carmen me miró fijamente, intentando mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando el archivo. «Pruebas», respondí, cruzándome de brazos. «Fotos, movimientos bancarios, recibos. Todo lo que necesitas para saber que ya no puedes seguir mintiendo». Ella abrió el archivo y lo revisó lentamente. Vi cómo su rostro cambiaba a medida que avanzaba. Primero incredulidad, luego vergüenza, y finalmente, algo que se parecía al miedo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente, con la voz temblorosa. «Quiero que renuncies a cualquier reclamo económico en este divorcio. No quiero que te lleves un centavo de lo que hemos construido juntos, porque claramente no lo valoraste». Ella intentó protestar, pero la interrumpí. «Y hay más. Si decides no aceptar esto, enviaré una copia de este archivo a tu jefe. Creo que les interesará saber cómo manejas tu tiempo y sus recursos». Carmen me miró, completamente desconcertada. No esperaba que tomara este camino, y eso era exactamente lo que quería. «Manuel, esto es demasiado». «¿Demasiado?», respondí, riendo con amargura. «Carmen, lo que hiciste fue demasiado. Esto es simplemente justicia». Se quedó en silencio, mirando el archivo sin saber qué decir. Finalmente, asintió con la cabeza. «Está bien. Haremos esto como tú dices». Me levanté y caminé hacia la puerta del salón, dándole la espalda. «Mañana voy a mover mis cosas al apartamento de un amigo. No quiero volver a verte». No respondió. Solo la escuché sollozar mientras salía de la habitación. Esa noche, dormí por primera vez en días, sabiendo que había recuperado el control de mi vida, pero también sabiendo que esto era solo el principio de una larga batalla. Pasaron 3 días desde nuestra confrontación. Me mudé al apartamento de un amigo, Ignacio, quien me ofreció su sofá sin hacer demasiadas preguntas. Aunque se notaba su curiosidad, respetó mi silencio. Necesitaba espacio para pensar, para decidir el siguiente movimiento sin las distracciones de la casa que ahora sentía como un campo de batalla perdido. Carmen no tardó en llamarme. La primera noche envió un mensaje breve: «¿Podemos hablar?». No respondí. La siguiente vez me llamó directamente, pero dejé que fuera al buzón de voz. Luego llegaron más mensajes. Algunos eran intentos de disculpa, otros exigían respuestas, pero todos compartían un denominador común, una desesperación creciente. Finalmente, el sábado por la tarde, decidí enfrentarla una última vez. Habíamos acordado reunirnos para hablar sobre cómo manejaríamos los aspectos prácticos del divorcio, el reparto de bienes, las cuentas bancarias y, más importante,
El cierre emocional necesario para que ambos pudiéramos seguir adelante. Llegué al lugar que ella había propuesto, un café tranquilo cerca de nuestro antiguo hogar. Era irónico, el lugar donde tantas veces habíamos compartido risas ahora se convertía en el escenario de nuestra despedida definitiva. Carmen ya estaba ahí, sentada junto a la ventana. Me sorprendió verla demacrada, con el rostro cansado y las manos inquietas. No llevaba maquillaje, y sus ojos mostraban el peso de días sin dormir. Al verme, trató de sonreír, pero fue un intento débil. Me senté frente a ella, colocando mi café en la mesa sin decir una palabra. Durante unos segundos, el silencio entre nosotros fue casi insoportable. Finalmente, ella lo rompió. Gracias por venir, dijo, con voz baja. Estoy aquí para aclarar los últimos detalles, respondí, directo. No tenía intención de alargar esto más de lo necesario. Ella asintió, tragando saliva. Noté que llevaba consigo una carpeta similar a la mía de días atrás. La colocó sobre la mesa, pero no la abrió. Antes de que hablemos de eso, necesito decirte algo, Manuel. Por favor, déjame explicarme. Negué con la cabeza. Carmen, no hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste. Las palabras no arreglan esto. Lo sé, respondió, bajando la mirada. Pero necesito intentarlo. Al menos para que sepas por qué. ¿Por qué? La interrumpí, alzando la voz lo suficiente como para que varias personas en el café voltearan a mirar. ¿De verdad crees que hay una explicación que pueda justificarlo? ¿Te aburriste? ¿Sentiste que algo faltaba? Ya me diste esas excusas, y no valen nada. Ella se encogió ante mis palabras, pero se recompuso rápidamente. Por un momento, vi a la Carmen de antes, la mujer decidida que podía defender su punto hasta el final. Sí, me equivoqué. No hay excusas para lo que hice. Pero quiero que entiendas que no fue solo por egoísmo, Manuel. Yo, me sentí sola. No estoy justificándolo, solo quiero que lo sepas. Sus palabras me golpearon, pero no como ella esperaba. Sentí un profundo cansancio, una mezcla de hartazgo y desilusión. ¿Sola? Repetí, con incredulidad. Carmen, estuve ahí todos estos años. Trabajé para mantenernos, para que tuvieras la libertad de hacer lo que quisieras con tu carrera. Si te sentías sola, ¿por qué no lo dijiste? Porque no quería parecer una carga, respondió, al borde de las lágrimas. Pensé que lo resolvería sola. Pero entonces apareció Álvaro, y decidiste que engañarme era mejor que hablar conmigo, la interrumpí de nuevo. No quería escuchar su nombre otra vez. No, dijo con firmeza. Fue la peor decisión de mi vida, Manuel. Lo sé. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Me incliné hacia adelante, mirándola fijamente. No puedes retroceder el tiempo, Carmen. Lo que hiciste no se borra. No solo destruiste nuestra relación, destruiste la confianza que había entre nosotros. ¿Cómo se supone que sigamos después de esto? Ella no respondió de inmediato. Sus manos jugaban con la carpeta frente a ella, como si contuviera algo que temía sacar. Por eso estoy aquí, dijo finalmente, abriendo la carpeta y sacando un conjunto de documentos. Los deslizó hacia mí. Quiero que sepas que acepto tus términos. No voy a luchar por la casa, ni por las cuentas. Puedes quedarte con todo. Tomé los documentos y los revisé rápidamente. Eran lo que decía, una renuncia formal a cualquier reclamo económico en el divorcio. No me lo esperaba. ¿Qué es esto? Pregunté, todavía desconfiado. Es mi manera de intentar arreglar algo, aunque sea un poco, respondió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sé que no puedo reparar lo que hice, pero tampoco quiero hacerte la vida más difícil. No te lo mereces.
Por un momento, sentí algo parecido a la compasión, pero lo reprimí rápidamente. No podía permitirme flaquear. Gracias por esto, dije, guardando los papeles en mi bolso. Pero no cambia nada. Esto no se trata de dinero, Carmen. Se trata de lo que destruiste. Ella sintió lentamente, como si finalmente aceptara que no había vuelta atrás. Nos quedamos en silencio por unos minutos más, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. Esto será lo último que hablemos, Carmen. No hay nada más que decir. Quiero que firmemos los papeles y cerremos este capítulo. Ella asintió de nuevo, pero esta vez no dijo nada. Me levanté, recogí mis cosas y la miré por última vez. Adiós, Carmen. Sin esperar respuesta, salí del café. Afuera, el aire fresco me golpeó, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar de nuevo. Después de aquella reunión con Carmen, todo se movió con la rapidez y precisión de un engranaje bien aceitado. Firmamos los papeles del divorcio 2 semanas después, en un despacho frío y anodino, con el único testigo siendo el abogado que había redactado los términos. No hubo lágrimas ni intentos de reconciliación. Carmen firmó en silencio, y yo hice lo mismo, sin mirarla a los ojos. Salí de allí con una mezcla de alivio y vacío que no sabía cómo procesar. De vuelta en el apartamento de Ignacio, comencé el proceso de reconstruir mi vida. No era fácil. Cada rincón de la ciudad parecía tener algún recuerdo de Carmen y yo, restaurantes, parques, incluso el supermercado donde hacíamos la compra semanal. El peso de esos recuerdos era constante, pero decidí enfrentarlos uno a uno. Un día, mientras organizaba mis cosas, encontré una caja que había llevado conmigo desde nuestra casa. Dentro había fotos antiguas, cartas, e incluso pequeños regalos que nos habíamos dado a lo largo de los años. Durante horas, revisé todo, recordando los momentos felices que una vez compartimos. Pero en lugar de sentir nostalgia, me di cuenta de algo importante: esos momentos habían sido reales. A pesar de cómo terminó todo, en su momento, fueron genuinos. Carmen y yo habíamos construido algo hermoso, aunque no fuera eterno. Ese pensamiento, aunque doloroso, me dio algo de paz. En las semanas siguientes, me concentré en recuperar el control de mi rutina. Volví al gimnasio, retomé un proyecto personal que había dejado de lado por años, y comencé a salir más con mis amigos, quienes no dudaron en ofrecerme su apoyo. Ignacio, en particular, se aseguró de mantenerme ocupado, invitándome a actividades que nunca habría considerado antes, desde un curso de cocina hasta una excursión de senderismo. Pero la verdadera prueba llegó un mes después, cuando me crucé con Álvaro por casualidad. Fue en una cafetería cerca de mi oficina. Estaba sentado en una mesa, revisando algo en su laptop. Al principio no me vio, pero yo lo reconocí de inmediato. El impulso inicial fue enfrentarme a él, exigirle una explicación o simplemente descargar mi frustración. Pero algo dentro de mí se detuvo. ¿Qué ganaría con eso? Él no merecía más espacio en mi vida del que ya había tomado. Me di la vuelta y salí de la cafetería. A medida que caminaba, me di cuenta de que esa decisión había sido un pequeño triunfo. No iba a permitir que el odio o el rencor definieran lo que venía después. Carmen y yo tuvimos un último contacto semanas después. Me envió un mensaje corto, casi formal, diciendo que había encontrado un lugar donde vivir y que quería recoger algunas cosas que todavía quedaban en la casa. Accedí, pero le pedí que lo hiciera cuando yo no estuviera. No quería verla, no porque estuviera enfadado, sino porque sabía que verla no me haría bien. Cuando volví a la casa después de su visita, encontré una carta en la mesa del salón. Era de Carmen. La abrí con cuidado, sin saber qué esperar. La carta decía: Asterisco Manuel.
No sé si alguna vez llegarás a leer esto, pero quería dejarte algunas palabras. Sé que lo que hice no tiene justificación. Lo sé. Pero también quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de valorar lo que tuvimos. Fui débil, fui egoísta, y lo arruiné. He comenzado a ir a terapia, no para buscar excusas, sino para entender por qué tomé las decisiones que tomé. Espero que algún día puedas perdonarme, no porque lo merezca, sino porque quiero que encuentres paz. Te deseo lo mejor, Manuel. Espero que encuentres la felicidad que yo no fui capaz de darte. Carmen. Asterisco. Leí la carta varias veces. No sentí rabia, ni tristeza, ni alivio. Solo una especie de resignación tranquila. Guardé la carta en un cajón y decidí que sería lo último que conservaría de ella. El tiempo siguió su curso, y poco a poco, las heridas comenzaron a sanar. Me di cuenta de que, aunque Carmen había destruido nuestro matrimonio, yo aún tenía el control sobre mi futuro. Aprendí a valorar las pequeñas cosas, una tarde tranquila, una conversación sincera con un amigo, incluso la sensación de lograr algo tan simple como cocinar una buena cena para mí mismo. Un día, mientras caminaba por el parque, pensé en cómo habían cambiado las cosas. Antes, mi vida giraba en torno a la rutina y la estabilidad que compartía con Carmen. Ahora, era una página en blanco. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustó. No busqué venganza ni traté de recuperar lo perdido. En lugar de eso, me concentré en construir algo nuevo. Aprendí que el dolor puede ser un maestro cruel, pero también un motor poderoso. Me enseñó a ser más consciente, más fuerte, y a valorar lo que realmente importa. No sé qué será de Carmen, ni de Álvaro, ni me interesa. Su historia dejó de ser parte de la mía el día que firmamos esos papeles. Ahora, mi historia es solo mía, y estoy listo para escribir el siguiente capítulo.